Dios los bendiga. En esta ocasión voy a hacer un breve comentario, un breve video y también una invitación para poder, si es posible. Yo sé que la cantidad de seguidores y suscriptores no se comparan con las de Emma. Es un muy buen canal. La verdad me gusta, me hace reír. La verdad me da, me causa mucha gracia los videos que hace. El video del carrito es interesante, la verdad, cómo hace este tipo de videos. Si ven, incluso estoy suscrito a su canal. Este, pero en esta ocasión no quisiera que se malinterprete y que voy a ser como tipo abogado del diablo, porque mi intención no es defender a la organización de la Watchtower y va a parecer como el típico comentario que hacen a veces en mi canal testigos, que comentan sin ningún perfil, sin una foto de perfil, con un nombre falso y dicen, no soy testigo de Jehová, pero todo lo que dices es mentira por esto, esto y esto, y en realidad son testigos de Jehová ocultos, digamos, que no les gusta dar su nombre, no les gusta dar la cara, pero dicen, no soy testigo de Jehová, pero en realidad lo son, ¿no? Por su comentario. El comentario que quiero hacer de Emma es algo que ya he mencionado antes y que voy a empezar a hacer una serie de videos. Es que en cuanto a lo que él dice acerca de los testigos como organización, de las fechas que no se cumplieron, de las doctrinas que no son bíblicas, etcétera, en todo eso estoy de acuerdo con él. De hecho, mucho de su material me ha ayudado. Decir mucho es un decir, no es que usado, pero sí ciertas partes que he visto me han parecido interesantes, entre otros canales de activistas testigos, donde estoy totalmente en desacuerdo con él es en este tipo de teología, porque aunque no quiera tal vez él reconocerlo, lo que está haciendo es teología. En un sentido todos somos teólogos, la pregunta es si vamos a ser buenos teólogos o malos teólogos. Teología es el estudio de Dios. Y en cuanto a los testigos de Jehová, ellos carecen de una teología consistente. Y eso lo dejan ver en cualquier debate, ¿no? No tienen una teología consistente. Te citan pasajes de adelante para atrás, de atrás para adelante, te citan la Biblia entera. Pero cuando ellos te citan un versículo, si tú continúas leyendo lo que ellos te dicen, justamente el contexto contradice lo que ellos mismos te están explicando o no, te están tratando de explicar, eh, porque no tienen una teología consistente, a eso quiero ir, ¿no? Que muchas veces la contradicción se deja ver en sus estudios, porque ellos solo agarran versículos de aquí para allá. ¿A dónde voy con esto? Ven, si algunos no saben, Emma era testigo de Jehová. No lo es actualmente, pero creo que ha adoptado ese sesgo cognitivo y esa manera de interpretación y esa, con todo respeto, que admiro a Emma, este canal, lo respeto, pero estoy totalmente de desacuerdo y voy a poner el video de la interpretación que él da y eso habla y confirma, ¿no? La pobre teología que tuvo y que ahora también tiene, que lastimosamente también hacen muchos ateos, ¿no? Y aquí algunos van a decir, no, es que cada quien interpreta la Biblia como quiere. Bueno, por eso hay algo que se llama hermenéutica, es el estudio de los textos sagrados, que no solo aplica para la Biblia, aplica para investigación de textos antiguos en griego, en hebreo, egipcio. Este, entonces la hermenéutica no es exclusiva para los cristianos. Les recomiendo a los detractores de la Biblia o no creyentes o no cristianos o ateos que investiguen un poco antes de hacer este tipo de comentarios. Repito, no estoy, y los que no crean lo que digo, o sea, que piensen que soy un testigo de Jehová oculto, por favor vean mi canal, tengo muchos videos hablando acerca de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas de los testigos de Jehová. No estoy defendiendo a ningún testigo de Jehová ni a la Watchtower, mucho menos. Pero vean esto que hace, por ejemplo, Emma. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Quiero recordar que Dios dijo Ahora, este anciano del que está hablando, porque Emma también está hablando de un video
de los broadcastings que hace el cuerpo gobernante, que no sé cómo pueden hablar ellos de mentira y de que el padre de mentira, cuando ellos les han mentido mucho a los testigos en cuanto a las falsas profecías, que eso es una mentira que ellos han enseñado. Bueno, pero aquí Emma dice que va a hacer una comparación y te va a preguntar quién mintió, si mintió Dios o mintió el diablo. Y con esta rápida analogía, él va a decir que quien realmente mintió fue Dios. a Adán y Eva que el día que comieran del fruto morirían. Y la serpiente les dijo que el día que comieran del fruto no morirían. Ese día no murieron. De hecho, el relato bíblico nos indica que vivieron muchísimos años. ¿Quién mintió? Ahora va a venir el típico, es que me lo veo venir, ¿por qué? Ahora, ¿quién mintió? Dios dijo, el día que pecaren, ese día morirán. Y la serpiente dijo, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos. Entonces la pregunta, y muy válida de Emma, es ¿quién mintió? Y aquí, precisamente, él hace una buena respuesta de lo que dan muchos cristianos, y no solo testigos de Jehová, y es que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, haciendo alusión a un texto del Nuevo Testamento. Y voy a explicar por qué es incorrecto tratar de usar esa explicación. Que soy así de básicos, de decir, es que un día para Dios son 1000 años. Por favor, si piensas así, cierra este vídeo, sal a la ventana, que te dé el aire y vuelves, ¿vale? Gracias. Yo haría la misma recomendación que él hace, pero no solo que vayan a que les dé aire, estudien en un instituto bíblico, de hermenéutica, de teología, un estudio serio. Porque en eso estoy de acuerdo con él, en el sentido de que ese argumento no va para esa explicación. Por ejemplo, en la Biblia se usan los comos. Los comos son una ejemplificación, no es algo que es para, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que ellos eran como, como insectos al lado de los filisteos, ¿no? Y cuando dice como, no era que literalmente eran insectos, ¿no? Era que está haciendo una comparativa cuando dice como. Está diciendo que a su lado ellos eran más altos. Pudiera dar muchos ejemplos también cuando dice que Cristo sudaba como gotas de sangre. No es que literalmente sudaba sangre, sino que te está hablando del tremendo... se va a reproducir solo. Ahí está. Está hablando de la tremenda situación que estaba pasando Cristo en el Monte de los Olivos al saber lo que venía. No es que literalmente estaba... Y así pudiera dar muchos ejemplos donde dice cómo. Eran cómo, hacíamos cómo. También en específico, y lo he oído hablar a algunos hermanos decir que no murieron ese día porque para Dios 1000 días son como 1000 años, perdón, son como un día y un día como 1000 años. Pero si ves, dice cómo. No es que literalmente nosotros podemos medir el tiempo de Dios. Está dando una comparación de que para Dios la eternidad es nada. O sea, en la eternidad de Dios, ¿cuánto es un día? En la eternidad de Dios, ¿cuánto es un año? En la eternidad de Dios, ¿cuántos son billones de años? Entonces, no nos está... Tratar de usar ese pasaje, y ahí estoy de acuerdo con Emma, en que tratar de usar ese pasaje para justificar que ese día no murieron es algo absurdo. Porque el Nuevo Testamento está hablando, es más, cuando se da ese texto de un día como 1000 años y 1000 años, habla de la venida de Jesús, no está hablando del día que Adán y Eva pecaron. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, aquí es donde hay que ir más allá. Hay que investigar, hay que ver qué significa la palabra morirán. No lo voy a hacer en este corto video, pero investiga. Tal vez si alguien me lo pide, pudiera dedicar un video para explicar eso, pero la palabra morirán, es el día que pecaren, ese día morirán, es un vocablo en hebreo que significa, voy a decirlo de manera, digamos, literal como aparece, y es muriendo, morirán. Y dices que no tiene sentido que aparezca muriendo, morirán. Y habla de una muerte continua, es decir,
el momento, en ese día en que ellos pecaron. Ellos vivían antes del pecado ellos vivían en una juventud perpetua, por así decirlo. O sea, Adán y Eva, de hecho, no tuvieron solo a Caín y Abel, tuvieron muchísimos hijos. Eva y Adán estaban en la presencia de Dios en una juventud perpetua, llenos del gozo de su Señor. Y cómo, bueno, ¿dónde vemos esto? Lo explicamos a través de todo el libro de Génesis, del Pentateuco, hasta los primeros 5 libros. eh, pero mi intención es hablar de este pasaje, de que muriendo morirán. Ese día que ellos pecaron, de ese empezaron a morir. El pecado trajo separación. La palabra muerte en la Biblia, generalmente la gente lo indica con este morir terrenal, es decir, mi cuerpo muere y ya. Paso a lo que los testigos piensan que es una inconsciencia, y en el cristianismo creemos es la separación del alma con el cuerpo. El cuerpo. La muerte en la Biblia no es solo hablando de lo físico, de esa muerte de donde la línea en el hospital se oye el bip y ya no hay manera. No, la palabra muerte significa separación. Ese día que ellos pecaron, porque recuerda que ellos no conocían lo que era la muerte. Entonces, Dios les dijo, ese día que pecaren morirán, y la serpiente dijo, no morirán. Pero ellos, Adán y Eva, no sabían qué era morir. Pues la palabra en el original es esa separación. Tanto así que dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es que estamos separados. Tú dices muerto, no, nada de muerto. Yo tengo, mi corazón late, tengo presión arterial, no, no estoy muerto, estás muerto, porque estás separado de Dios. Sin Cristo estás separado. Entonces, ahí es donde hay que ir más allá. Hay que ir más allá y no decir, bueno, haciendo un rápido estudio bíblico, ¿no? Como el que hizo Emma en este pasaje, entonces quien mintió fue Dios y quien dijo la verdad fue la serpiente. Y eso sería torcer completamente las escrituras. Y habla de la profunda ignorancia teológica de la falta de un estudio consistente que posiblemente Emma tuvo estando dentro de los testigos. La respuesta a murieron o no ese día no es que para Dios 1000 años es un día y un día 1000 años. No, es que sí murieron ese día, porque la palabra muerte significa separación. Ese día que ellos pecaron, se separaron de Dios. Ese día hubo una separación y ese día empezaron a morir. Hablando ya de lo físico, o sea, ese día murieron porque se separaron de Dios. Ya no estaban en comunión con Él. Pero hablando de lo físico, ese día ellos empezaron a morir. Tanto así que hoy en día, desde que nacemos, estimado hermano, si eres quien que está escuchando, estimado oyente, desde que nacemos empezamos a morir. ¿Cómo? Nuestras células, conforme al paso del tiempo, cada vez se multiplican menos. Muriendo morirán, es decir, desde que nacemos. Ya nacemos muertos, es decir, separados de Dios. Por eso es que necesitamos a Cristo. Y desde que nacemos nuestras células ya no trabajan de la manera en que desde que nacemos, o sea, empiezan a morir, cada vez se multiplican menos. Por eso envejecemos, de hecho. Y es a causa del pecado, a causa de nuestra separación con Dios. Entonces, así tiene muchos videos, Emma, hablando ahí tiene algo así como las fumadas de la Biblia o algo así. No, no me ofende en lo más mínimo, no lo digo con odio, no, con rencor. Pero si alguien puede hacerle llegar el video, o si, digo, yo no tengo tantos seguidores y no es mi intención, que haya sangre, como dicen a veces, ¿no? Hacer un debate de odio, ¿no? Pero sí me gustaría platicar y conversar con él algunos de esos puntos que él menciona que son fumadas, pero quisiera verlo más a detalle, ¿no? Darle esa explicación, porque muchas veces yo pudiera incluso sacar de contexto la Biblia y decirte que yo encontré en la Biblia un pasaje que dice que Dios no existe. Hay un salmo que dice que Dios no existe. Entonces, ¿ves? La Biblia dice que Dios no existe. Sí, pero si continuamos leyendo dice, no existe Dios. Así dice el necio en su corazón. No hay Dios. No hay quien haga lo bueno. Aún así hicieron necios. Y la Biblia misma llama necio al que niega la existencia de Dios. O sea, lo llama tonto. Entonces, a mí me gustaría, y si no acepta, o si no llega, ¿no? Digo, lo voy a poner, ojalá que él pudiera aceptar una charla, no para defender a los testigos, obviamente, yo tengo también muchos videos donde
he hecho esta crítica a las falsas profecías, etcétera, sino para hablar de estos versículos que a mi opinión él tuerce y los hace mofa incluso de ellos, pero es por esta falta de entendimiento de un estudio profundo. Y pudiéramos él y yo platicar de esos pasajes que para él no tienen sentido. A mí me encantaría poder platicar con él. También dijo Dios que las serpientes comerían polvo. Pero bueno, cosas. Entonces, bueno, hasta aquí ese es el video. No se dejen llevar por todo lo que ven. Es decir, hay tanta gente hablando de la Biblia, pero muy poca gente estudiándola. La gente no entiende que la Biblia está estructurada por géneros literarios, que habla de poesía, que usan alegorías, comparaciones, ¿no? Donde hay que saber si el texto que estamos leyendo es histórico, es poético, es profético. Perdón, muchas cosas a considerar. Les recomiendo, quien quieran ir más a fondo, he hecho algunos videos de cómo estudiar la Biblia. Y estoy abierto a quien no esté de acuerdo con alguna de las partes o secciones que he dado, podemos platicarlo. Y Dios lo bendiga. Vamos a continuar aquí así.